Hoy les hablaré de los muertos malditos. La muerte es algo inevitable, ya lo sabemos, pero existen muchas maneras de morir. Así, aunque cada época tiene una idea distinta de lo que es la buena muerte, en la mayoría de las sociedades parece importante poder despedirse de los familiares y amigos y, tras la defunción, recibir un enterramiento adecuado. Por esa razón, los muertos malditos son los que no han tenido una u otra cosa, o los que no pudieron cumplir ninguna de las dos. En la historia de la humanidad, el nada selecto club de los muertos malditos está formado sobre todo por los condenados a muerte, por los herejes de todas las religiones, por las brujas y por los suicidas. Desde la antigüedad a todos ellos se les negó una muerte digna. Un grupo aparte, y quizá el más maldito de todos, lo forman los enterrados vivos, por error. En muchas ocasiones son víctimas de una muerte aparente e inesperada y han recibido una sepultura adecuada pero precipitada. La pena de muerte es el castigo más riguroso de todos. Consiste en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos establecidos por la ley. Antiguamente, la pena de muerte conllevaba a la vez una sanción religiosa, la prohibición de ser enterrado con los demás, es decir, que el condenado a muerte no recibía el ritual funerario adecuado para poder ir al más allá con el resto de los muertos. Por la naturalidad y la facilidad con la que se aplicaba la pena de muerte antiguamente, parece claro que una vida humana no ha valido lo mismo en todas las épocas y lugares. Por ejemplo, hace 300 años se condenaba a muerte en Europa por robar una col y en Estados Unidos por apropiarse de uvas de un huerto ajeno. En todo el mundo la pena de muerte por causas religiosas y políticas tuvo enormes consecuencias sobre la población hasta el siglo XVIII. La Ilustración francesa, con la excepción del sangriento período revolucionario, sentó un antes y un después en la valoración de la pena de muerte, primero en los modernos estados occidentales y a continuación en el resto de Europa. Previo a la Edad Media, Constantino condenó la brujería y la adivinación en el año 335. El emperador Valentiniano I decretó en el año 364 la pena de muerte para los paganos. También se prohibieron la astronomía, la astrología, la anatomía y la medicina, pues se consideraban prácticas relacionadas con el paganismo. El caso de la filósofa Hipatia de Alejandría, entre los años 370 y 415, no sé si recuerdan a quienes vieron la película Ágora, y justamente sobre la historia de ella. Bueno, este caso es un ejemplo de la persecución iniciada contra los paganos en esta época. En el año 415 fue acusada de hechicería y brujería por Cirilo, el patriarca de Alejandría. Un grupo de cristianos impetuosos y violentos fueron en su busca. La golpearon, la desnudaron y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar a un templo llamado Cesario. Allí, aún viva, cortaron su piel y su cuerpo con caracolas afiladas hasta que murió. Descuartizaron su cuerpo y lo quemaron. La muerte de Hipatia de Alejandría significó la desaparición del conocimiento libre pagano. Con la caída del Imperio Romano, más o menos por el 476 después de Cristo, Europa quedó en manos de grupos étnicos germanos y eslavos. La ausencia de un poder político central significó la desaparición del concepto de pena de muerte por mucho tiempo. El principio jurídico de esta primera época era la ley del talión. Cada muerte violenta era vengada con otra muerte violenta. Durante varios siglos quedó instituida así la venganza de sangre. El hijo vengará al padre con sus propias manos, el hermano al hermano, el marido a la mujer.
Además, quien cometía un crimen, un robo o una violación era proscrito y considerado enemigo de todos. Los parientes ponían precio a la vida del asesino y cualquiera podía perseguirlo y matarlo, excepto cuando el proscrito recibía el asilo en una iglesia. Poco a poco, con la aparición de los señores feudales, con ejército, volvió la justicia pública. En este caso, la condenación se cumplía en las plazas centrales de las ciudades, frecuentemente por decapitación u horca. Los traidores al Estado y los convictos de cobardía en acciones bélicas solían ser ejecutados por inmersión en lagunas y fangales. En la Edad Media, ya avanzada, los cristianos habían aceptado ampliamente el derecho del poder civil para dar muerte a los que hacían el mal. Santo Tomás de Aquino, alrededor del 1200, el teólogo más destacado de la historia cristiana, hizo la contribución más influyente durante la Edad Media al pensamiento cristiano sobre la pena de muerte, que aún está vigente en la actualidad. En sus dos obras principales, Summa contra Gentiles y Summa Theologiae, Santo Tomás argumentó que se debía amputar un miembro podrido o corrupto para el bienestar de los demás miembros y de todo el cuerpo social. La pena de muerte fue un arma utilizada tanto por la Iglesia católica como por el Estado para consolidar su dominio. Tanto es así que entre los siglos XIII y XVIII más de 1 millón de personas murió en Europa a causa de la pena de muerte. Esta cifra puede parecer exagerada, pero quizás se queda corta si sumamos los ajusticiados por delitos comunes y los condenados a muerte por motivos religiosos y políticos. Junto a los códigos jurídicos de estados como Reino Unido, Francia o España, que condenaban a muerte por simples hurtos, la institución de la Santa Inquisición fue la causante de gran parte de las penas de muerte sentenciadas en Europa hasta el siglo XVIII. La Inquisición fue creada a finales del siglo XII debido a la propagación de las herejías albigenses que preocupó tanto a los pontífices romanos. El Concilio de Toulouse de 1229 creó un instrumento para controlar la integridad de la fe católica, la Inquisición eclesiástica. Desde el año 1233, por orden del Papa Gregorio IX, los monjes dominicos fueron los encargados de investigar los casos de herejía en cada diócesis. Así se extendió por toda Europa la Inquisición con sus inquisidores. En la España de los Reyes Católicos, la Inquisición tomó un cariz diferente por la sospecha contra los judíos conversos. El 1 de noviembre de 1478, el pontífice Sixto IV otorgó a Isabel y Fernando el derecho de fundar una Inquisición española. Y ya en el otoño de 1483, Tomás de Torquemada, confesor de la reina, fue nombrado por los reyes y el papa inquisidor general con autoridad sobre todos los reinos y territorios hispánicos. ¿Cómo era el proceso inquisitorial? Bueno, los especialistas están de acuerdo en una cosa. En España prácticamente nunca se persiguió a un judío por practicar su fe, sino a los conversos judaizantes, es decir, a los judíos convertidos falsamente al cristianismo. El primer paso del proceso eran las diligencias previas. La simple sospecha de prácticas heréticas conllevaba la prisión, generalmente en las mismas casas del Santo Oficio, y el secuestro de los bienes. A continuación tenía lugar la primera audiencia y el alegato del fiscal. Si el acusado no confesaba, acudía al tormento por la garrocha, el potro y la toca. La garrucha consistía en sujetar a la víctima por los brazos detrás de la espalda, alzándole desde el suelo con una soga atada a las muñecas, mientras de los pies pendían las pesas. El potro, por ejemplo, consistía en sentar en una silla al hereje y apretar con unos cordeles los brazos y las piernas hasta llegar al hueso. Pocos lo resistían sin declararse culpables. En la toca, o tortura del agua, el reo era inmovilizado para introducirle por la boca una toca o venda de lino a la que fluía agua de una jarra.
La severidad del castigo se medía por el número de jarras consumidas, a veces hasta 6 u 8 litros. La sentencia confirmaba la absolución rara vez, o la declaración de culpabilidad en una de estas tres formas: confitentes, pertinaces y convictos. A los confitentes se les confiscaban los bienes, se les imponía el San Benito y la cárcel perpetua. A los pertinaces se les condenaba a la hoguera y los convictos morían en las cámaras del tormento. El auto de fe era un espectáculo a lo grande. La aplicación de la pena a los pertinaces se convertía en un acto solemne, el auto de fe. El más famoso es el auto general, celebrado con gran número de reos de todas las clases. Era un gran acontecimiento popular de complejo ceremonial y larga duración que terminaba aterrorizando a los espectadores con la terrible escena final: los reos quemados en la hoguera. En la época de los cruzados, siglos XI a XIII, la Orden de los Caballeros del Temple representó el mayor orgullo de la cristiandad. En el año 1291 cayó San Juan de Acre, con los últimos templarios luchando junto a su maestre. El repliegue de los templarios a Europa significó el principio del fin para la orden. Por su riqueza y su prestigio, el rey Felipe IV el Hermoso de Francia convenció al Papa Clemente V de que comenzara un proceso contra ellos. La Inquisición les acusó de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos. Felipe IV ordenó en el año 1307 prisión para todos los caballeros del Temple bajo la acusación de pecado de orgullo, avaricia, crueldad y homosexualidad. En 2 días se detuvo a miles de templarios en Francia. Aquel ejército de 20.000 hombres curtidos en numerosas batallas pudo haber conquistado cualquier estado de Europa, pero se entregó sin plantar resistencia. En abril del año 1310 fueron llevados a la hoguera 54 templarios por orden del rey de Francia, en las proximidades del convento de Saint-Antoine en París. Se levantó una gigantesca hoguera y fueron quemados vivos sobre unas pilas de leñas húmedos para que ardieran lentamente. Y así fue el final de la Orden de los Caballeros Templarios. Y aquí los dejo, seguiremos hablando de los muertos malditos.